El señor Reddit dice: mi hermano mintió para arruinar mi vida, mis padres lo creyeron y me abandonaron. Hoy soy extremadamente millonaria y no les debo nada. Soy una mujer de 28 años con un hermano gemelo. Al crecer, mi hermano gemelo y yo experimentamos un trato muy diferente de parte de nuestros padres. Mis padres parecían genuinamente convencidos, por alguna razón, de que mi hermano estaba destinado a la grandeza, mientras que yo era la llamada oveja negra, solo porque me interesaba más practicar deportes o hacer nuevos amigos que estudiar. Constantemente nos comparaban, lo cual era desmoralizador y dañaba mi autoestima desde una edad temprana. De niña, tuve que ver cómo mi hermano tenía fiestas extravagantes en nuestro cumpleaños con sus amigos, mientras que yo era tratada como una ocurrencia tardía. Él tenía pijamadas con sus amigos, mientras que a mí ni siquiera se me permitía traer amigos a nuestra casa. Honestamente, detesté cada minuto de mi infancia. La única persona en la familia que parecía preocuparse por mí era mi abuela. Cuando nos visitaba, siempre me traía mis chocolates favoritos y, de vez en cuando, me daba algunos dólares para que me comprara algo. Con el tiempo, este favoritismo descarado hacia mi hermano gemelo se transformó gradualmente en abuso emocional hacia mí. Mis padres se burlaban abiertamente de mis calificaciones y menospreciaban mis pasatiempos. Sentía que no importaba cuánto lo intentara, nunca podría cumplir con sus expectativas de ser la hija perfecta. Aunque era buena en deportes, me prohibieron participar en actividades extracurriculares porque querían que me concentrara únicamente en los estudios, al igual que mi hermano. Era frustrante y me sentía impotente como niña. Más tarde, en mi segundo año de secundaria, me castigaron nuevamente. Esta vez el delito fue tener Snapchat en mi teléfono. No había hecho absolutamente nada malo, excepto descargar esta aplicación para mantenerme conectada con mis amigos, como cualquier adolescente de mi edad. Sin embargo, según mis padres, esto era un crimen enorme y una violación de su confianza, ya que me habían prohibido comunicarme con mis amigos. Perdieron completamente el control, tiraron todas mis cosas por el cuarto, quitaron la puerta de mis bisagras y me dijeron que no tendría privacidad mientras viviera bajo su techo. Ver cómo mis padres me trataban así parecía ser una oportunidad para mi hermano gemelo de hacer mi vida aún peor. El ambiente tóxico creado por las injustas acciones de mis padres le permitió aprovechar la situación a su favor. Adoptó un patrón de mentiras sobre mí, acusándome falsamente de cosas que nunca hice para que él pudiera salirse con la suya. Si robaba algo sin esfuerzo me echaba la culpa, y mis padres, que ya tenían una inclinación a creer lo peor de mí, aceptaban fácilmente sus mentiras. Me humillaba frente a mis amigos en la escuela y se burlaba de mi apariencia. A pesar de esto, tenía un amplio círculo de amigos en la escuela porque era accesible y abierta a hacer conexiones. Sin embargo, mi hermano gemelo tenía problemas sociales y comenzó a resentir el hecho de que yo podía hablar con la gente mientras que él, siendo introvertido, se sentía incómodo. Este resentimiento alcanzó un punto de ebullición durante nuestro cumpleaños número 14, cuando ninguno de sus amigos apareció en su fiesta de cumpleaños. No tengo idea de por qué le hicieron eso, pero en contraste, mis amigos me llevaron a comer helado y tuve un día maravilloso. Esto enfureció aún más a mi hermano. Para vengarse, comenzó a difundir rumores falsos en la escuela sobre mí, retratándome como una niña malcriada. Incluso les decía a todos que supuestamente yo lo agredía físicamente en casa. Como nuestros padres lo adoraban más, sus mentiras comenzaron a escalar. Llegó al extremo de fabricarse pruebas, se golpeaba a sí mismo, infligiéndose heridas como un ojo morado o un hombro magullado. Al día siguiente llegaba a la escuela mostrando sus lesiones autoinfligidas como prueba de mi supuesta violencia y se inventaba historias. Cuando nuestros padres le preguntaban sobre sus heridas, él mentía diciendo que eran por actividades inocentes como jugar fútbol con sus amigos. Las mentiras y sus ojos morados empezaron a ganar credibilidad, y la gente comenzó a creer en su versión distorsionada de los hechos. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a circular y hasta mis amigos empezaron a mirarme con sospecha. Al principio noté cambios sutiles, amigos que antes me hablaban en los pasillos de repente se distanciaban. Las invitaciones para reuniones en grupo se hicieron cada vez más escasas. Era como si un interruptor se hubiera activado, y la gente dudara en asociarse conmigo. Un día, reuní el valor para preguntarle a mi mejor amiga por qué las cosas habían cambiado entre nosotras. Ella me confesó cómo mi hermano había estado difundiendo rumores sobre mí. Me reveló las mentiras detalladas que él les había contado a todos, acusándome de cosas que nunca había hecho. Sus palabras me dejaron impactada. Sentí una mezcla de incredulidad y traición, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desmoronado. Mi hermano, alguien con quien había crecido, estaba esparciendo mentiras sobre mí, acusándome de cosas que ni siquiera soñaría hacer. Fue una traición que dolió profundamente. Confronté a mi hermano al día siguiente en la escuela, pero me ignoró. Le supliqué que dejara de mentir sobre mí, pero me sonrió con desprecio y me dijo que merecía pudrirme sola. No supe qué responder, sus mentiras y comportamiento comenzaron a asustarme. Quería hablar con mis padres, pero temía que creyeran en mi hermano en lugar de mí. La situación se volvió insostenible. La sensación de aislamiento era cada vez más intensa, especialmente porque siempre había sido una persona abierta a hacer amigos.
Sentía que los celos de mi hermano, alimentados por sus mentiras, estaban destruyendo las conexiones que había construido a lo largo de los años. Incluso los profesores comenzaron a escuchar los rumores. Era como vivir en una realidad paralela, donde mi verdadero yo quedaba eclipsado por la historia maliciosa creada por mi propio gemelo. Las mentiras ya no eran simples chismes adolescentes, estaban moldeando la percepción que la gente tenía de mí. Los rumores desagradables pronto llegaron a los oídos del director, y entonces mi peor pesadilla se hizo realidad. El director convocó a mi hermano y a mí a su oficina, junto con nuestros padres, para discutir estas supuestas acusaciones. Me senté allí con el corazón latiendo con fuerza, mientras el director exigía la verdad. Esperaba que mi hermano finalmente dijera la verdad, pero en lugar de eso, redobló sus mentiras. Directamente le dijo al director que sí, los rumores eran ciertos, y me pintó como una abusadora que lo golpeaba cuando nuestros padres no estaban. No podía creerlo. La sorpresa me invadió mientras mi hermano seguía tejiendo esta historia retorcida sobre cómo yo estaba enojada porque nuestros padres lo querían más que a mí. Todo era una gran mentira, pero él se mantuvo firme en su versión. Mi mamá comenzó a llorar al escuchar la historia de mi hermano, abrazándolo como si fuera un héroe. Mi papá intentó consolarlo, diciéndole que era muy valiente por hablar y que se aseguraría de que nada más le pasara. Intenté defenderme, rogando al director que entendiera que todo era una invención. Me sentía como si estuviera ahogándome en un mar de acusaciones, tratando desesperadamente de salir a la superficie, pero mi hermano seguía insistiendo en su historia falsa, como si fuera una verdad absoluta. Mi madre, entre lágrimas, seguía abrazando a mi hermano y mirándome con acusación, como si yo realmente fuera culpable de todo. Era como luchar contra una pared de creencias en la historia fabricada por mi hermano. El director me reprendió con severidad, diciéndome que la escuela no toleraba el acoso y que estas eran razones suficientes para suspenderme. Supliqué que no lo hiciera, pero negó con la cabeza, diciendo que no podía dejarlo pasar. Llorando traté de explicarle que no había hecho nada de lo que se me acusaba, pero él fue firme, estaría suspendida durante 10 días para dar un ejemplo a los demás de que el acoso no sería tolerado. La noticia me golpeó como un ladrillo, y rompí en llanto aún más fuerte, rogando que reconsiderara. Mis padres, furiosos y avergonzados por toda la situación, me sacaron arrastrando de la oficina del director. No quería irme, quería seguir defendiendo mi caso y hacerlos entender la verdad, pero ellos no querían escuchar. Dejamos la escuela, y mi corazón estaba lleno de frustración y humillación. Al llegar a casa, las cosas tomaron un giro drástico. Mi papá comenzó a empacar mis cosas de repente. Estaba impactada, confundida y no tenía idea de lo que estaba pasando. Mi mamá le preguntó qué estaba haciendo, pero él solo gritó que no podía permitirme vivir en la misma casa que mi hermano. Llorando prácticamente de rodillas, le rogué a mi hermano que dijera la verdad, pero él permaneció frío, sin moverse por mis súplicas. Mi papá continuó empacando mis cosas y luego arrojó mi maleta al recibidor. Me aferré a las piernas de mi papá, todavía suplicándole que no me echara. Era como una pesadilla desarrollándose ante mis ojos. Me dijo que una abusadora como yo no merecía vivir en su casa y que iba a llamar a su madre, mi abuela, para que viniera a recogerme si ella quería hacerlo. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Me quedé allí atónita, rodeada por mis pertenencias esparcidas en el recibidor, expulsada de mi propio hogar. Eventualmente mi abuela apareció. Recogió todas mis cosas y me ayudó a meterlas en su auto. Me ayudó a sentarme en el asiento del copiloto y se aseguró de que tuviera puesto el cinturón de seguridad antes de caminar hacia la puerta de mis padres. Tocó el timbre y cuando mi papá abrió, empezó a gritarle por tratarme de esa manera. Con una determinación firme, le advirtió que si alguna vez intentaba acercarse a mí o contactarme de nuevo, no dudaría en involucrar a la policía o a los servicios sociales. Mi madre, intentando desviar la culpa, le dijo que todo era mi culpa, pero mi abuela no se dejó intimidar. Se mantuvo firme defendiéndome y enfatizando que yo era solo una niña que no merecía ser tratada de manera tan cruel. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí lo poderosa que era mi abuela. No se acobardó ante mis padres y, a diferencia de lo que ellos creían, ella confiaba en mí. Finalmente nos alejamos en el auto, dejando atrás mi hogar, el único lugar en el que había crecido. No puedo siquiera empezar a describir el dolor indescriptible que sentí durante ese tiempo. Recuerdo llorar en la cama sin querer comer nada, a pesar de que mi abuela me insistía. Le conté todo lo que mi hermano había hecho, y ella también estaba impactada. Me aseguró que creía en mi versión de los hechos, y aunque estaba destrozada, me sentí feliz de que al menos tenía a alguien que me respaldaba. Cuando los 10 días de suspensión terminaron, la idea de regresar a la escuela se sintió como caminar directo a la boca del lobo. Al entrar en los pasillos familiares, las miradas de mis compañeros lo decían todo, juicios, susurros y miradas de reojo. El peso de las falsas acusaciones seguía rondando en el aire. Mientras tanto, mi hermano me ignoraba descaradamente y actuaba como si yo no existiera. Se había hecho amigo de algunas personas que creían en su versión de los hechos y lo veían como una víctima de mis supuestos ataques. No importaba cuánto intentara contar mi lado de la historia, parecía que nadie quería escucharme.
Me convertí en una marginada, marcada con una etiqueta injusta que me seguía como una sombra a donde fuera, al salón de clases, la cafetería, los pasillos. Los ojos que se encontraban con los míos estaban llenos de desdén y desconfianza. Me convertí en una solitaria. Bajaba la cabeza, asistía a todas mis clases, almorzaba sola en la cafetería y regresaba directamente a casa. No tenía amigos y sentía que nadie me quería allí. Durante todo este tiempo, mis padres nunca me llamaron para saber cómo estaba. Mi abuela constantemente me recordaba que no era mi culpa y que eventualmente la vida mejoraría. Me gradué de la preparatoria con buenas calificaciones y estaba emocionada por ir a la universidad, donde esperaba tener una vida mejor. Fue solo cuando me fui a la universidad que experimenté por primera vez lo que era la libertad. Por primera vez nadie me estaba vigilando, nadie comparaba mis calificaciones, y nadie competía conmigo. Conocí personas y formé amistades con individuos afines. A pesar de las cicatrices emocionales y físicas que llevaba debido a mi familia y a mis compañeros, me concentré en dejar todo atrás y disfrutar de esta nueva experiencia universitaria tanto como pudiera. Durante este tiempo descubrí mi talento para la redacción de contenidos. Siempre había querido ser escritora, pero no estaba segura de si sería algo sostenible a largo plazo. Por eso, decidí abandonar ese sueño. Sin embargo, para ganar algo de dinero extra, comencé a escribir como freelance. Me inscribí en varios sitios de trabajo independiente, lo que me ayudó a conseguir trabajos con clientes destacados. Así es como poco a poco comencé a construir un portafolio de mi trabajo. Durante toda la universidad, mantuve este trabajo paralelo y nunca pedí un centavo a mis padres. Cuando me gradué, en lugar de buscar un trabajo corporativo, me di cuenta de que podía dedicarme a la redacción de contenidos como trabajo a tiempo completo. Me iba bastante bien gracias a los múltiples clientes y a las relaciones profesionales a largo plazo que había cultivado, lo que me permitía ser incluida en numerosos proyectos. Tener una carrera independiente legítima no solo me hizo financieramente independiente, sino que también me permitió viajar por el mundo como una nómada digital. Viajar me ayudó a sanar de mi pasado, aunque definitivamente no fue fácil. Ahorré todo lo que pude y aposté por mí misma. A lo largo de los años he visto mucho del mundo, aunque todavía me queda mucho por explorar. La única persona a la que consideraba mi familia en todo este tiempo era mi abuela, y la adoraba absolutamente. Ella estaba muy triste cuando me mudé, pero entendió que necesitaba ser independiente. A pesar de mi apretada agenda, siempre hacía un esfuerzo por estar para ella siempre que podía. La visitaba los fines de semana, a menudo compartiendo comidas juntas o simplemente sentándonos en el porche, disfrutando de conversaciones que iban desde historias de mi infancia hasta los acontecimientos más recientes. Los fines de semana, dedicaba tardes enteras a ayudarla con las tareas del hogar o acompañándola al parque local para dar paseos tranquilos. Recientemente terminé uno de los proyectos más importantes de mi carrera. No puedo mencionar la marca, pero tuve la suerte de escribir blogs y descripciones de productos para ellos. Cuando el proyecto terminó, le pedí al equipo con el que trabajé que dejara reseñas positivas en mi perfil, y estuvieron más que felices de hacerlo. Luego tomé capturas de pantalla de algunas de sus reseñas y las publiqué en mi Instagram, ya que sabía que trabajar con esta marca era algo importante. Como era de esperarse, muchos otros redactores de contenido me felicitaron por mi éxito profesional y también compartieron mi publicación para ayudar a difundir la noticia. Así fue como empecé a recibir mensajes de extraños que también necesitaban ayuda con sus sitios web. Mis parientes también notaron esto, y algunos de ellos me felicitaron. Eventualmente fui contactada por el director de mi universidad. Me había encontrado después de ver que me iba tan bien y quería invitarme a dar un seminario a los estudiantes sobre cómo construir una carrera como redactora de contenido. Estaba bastante nerviosa, ya que no me sentía cómoda hablando en público, pero decidí arriesgarme y acepté. Cuando me encontré frente a las caras expectantes de los estudiantes, compartiendo mis experiencias e ideas, sentí como si mi vida hubiera cerrado un círculo completo. En mi discurso hablé sobre las dificultades que enfrenté y cómo trabajé duro para mantenerme a pesar de los días más difíciles. Fue honestamente una experiencia muy gratificante poder empoderar a otros y contribuir al crecimiento de la comunidad de escritores. Algunos clips de mi presentación comenzaron a viralizarse en grupos de Facebook, ya que la gente se identificaba con mi historia. Se sentía bien ser finalmente reconocida por mi arduo trabajo. La semana pasada fui invitada a hablar en un canal de noticias local. Era un programa sobre los beneficios de la redacción de contenidos, y me invitaron a compartir mi historia y perspectivas con los televidentes. Estaba un poco nerviosa, pero también emocionada por la oportunidad. Durante el programa hablé sobre mis experiencias, la importancia de las reseñas de los clientes y cómo una simple publicación de agradecimiento podía abrir puertas a oportunidades increíbles. Tener la oportunidad de llegar a una audiencia más amplia e inspirar a más personas en el campo fue tanto humilde como emocionante. Cuando finalmente se emitió, compartí algunos de estos clips en mi Instagram, ya que me sentía orgullosa de haber sido invitada a un programa de televisión. Así fue como mis parientes y primos comenzaron a darse cuenta de lo bien que me iba en mi carrera. Verás, como mis padres nunca hablaban de mí con nadie, no tenían idea de que estaba trabajando con marcas populares y siendo invitada a programas de televisión.
Así fue como la noticia comenzó a extenderse rápidamente en mi familia. Supongo que esta entrevista en televisión finalmente llegó a oídos de mis padres también porque, solo unos días después, estaba trabajando en otro proyecto y tenía mi teléfono en silencio. Cuando terminé mi trabajo, revisé mi teléfono y, para mi sorpresa, había 6 llamadas perdidas de mi madre. Honestamente me quedé impactada al ver su nombre en mi teléfono, ya que hacía mucho tiempo que no me llamaba. Después de todos esos años de silencio, no podía imaginarme por qué me estaba llamando. Con dudas la llamé de vuelta, y ella respondió de inmediato. Le pregunté si todo estaba bien, y mi mamá comenzó a felicitarme. Mi papá, probablemente sentado justo al lado de mi mamá, también intervino en la conversación. Comenzaron a preguntarme sobre mi vida y bienestar, y respondí sus preguntas sin pensarlo mucho. No me pareció inusual hasta que comenzaron a preguntar cuánto estaba ganando estos días. Les dije que no era asunto suyo, y mi papá respondió que éramos familia, así que no debía sentirme tímida al contarles sobre mis ingresos. Les dije que me iba bien financieramente. Al escuchar esto, mi mamá comenzó a decir lo difícil que era su vida en estos días. Mis cejas se fruncieron con sospecha. Básicamente así fue como se desarrolló nuestra conversación. Mamá, estamos retirados ahora, y hemos estado queriendo renovar la casa desde hace tiempo. No está en las mejores condiciones, pero no tenemos ahorros. Yo, está bien. Mamá, tu éxito nos ha dado esperanza. Después de ver tu entrevista en televisión hoy, pensamos que tal vez podrías ayudarnos pagando las renovaciones. Papá, después de todo, somos familia. No deberías dudar en compartir algunos de tus ingresos con nosotros. ¿Realmente podrías ayudarnos? ¿Yo, están bromeando? ¿Por qué me están pidiendo dinero cuando ni siquiera han hablado conmigo en años? No sé qué los llevó a contactarme y aunque agradezco las felicitaciones, no voy a ayudarlos de ninguna manera. Al escuchar esto, mi mamá comenzó a decir que estaba siendo egoísta y que necesitaba apoyarlos como familia. Mi papá agregó que, como mis padres, merecían ser cuidados y que esto era lo menos que podía hacer. Estaba tan molesta que quería desahogarme y decirles todo lo que pensaba. Entonces de repente se me ocurrió una idea: en lugar de discutir con ellos, debería enseñarles una lección para que nunca más pensaran en aprovecharse de mí después de haberme maltratado todos esos años atrás. Les dije a mis padres que estaba dispuesta a ayudarlos si, y solo si, aceptaban mi condición. Mi papá, curioso, me preguntó cuál era. Sin dudarlo les expuse mi demanda: si querían mi ayuda, tendrían que admitir públicamente, frente a nuestra familia y amigos, que mi hermano había sido el cerebro detrás de los rumores hirientes que habían manchado mi reputación. Quería que humillaran a mi hermano de la misma manera en que me habían humillado a mí frente a todos al creer sus mentiras y manipulaciones. Quería que asumieran la responsabilidad de sus acciones y reconocieran el dolor que me habían causado. Al escuchar mi condición imposible, mi papá empezó a cuestionar la necesidad de tal confesión. Mi mamá dijo que todo esto era innecesario y que podíamos tener una conversación privada sin involucrar a otros, pero yo mantuve mi postura. Esta condición era innegociable, un requisito previo para cualquier ayuda que quisieran de mí en el futuro. A medida que la tensión escalaba, mi papá alzó la voz, afirmando su papel como mi padre, enfatizando que era mi deber ayudar a mi familia en necesidad. Mi mamá, en un último esfuerzo, me instó a hacer lo correcto y ayudarlos, subrayando los años que habían pasado criándome. No pude evitar encontrar irónica su súbita apelación. Les recordé el pasado, el hecho de que me habían echado de casa, y que había sido mi abuela quien realmente me crió, no ellos. Comenzaron a agitarse cada vez más, pero les dije con firmeza que si querían establecer contacto conmigo y buscar mi ayuda financiera, la verdad debía ser reconocida públicamente y mi hermano debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Desde esa conversación, mis padres han intentado llamarme incesantemente, pero estoy ignorando sus llamadas. Estoy empezando a arrepentirme de haberlos llamado de vuelta ese día. Me gustaría saber si realmente sería una mala persona por no ayudar a mis padres en absoluto. Primera actualización. Ha sido una semana vertiginosa desde que compartí mi historia, y el apoyo y aliento que he recibido de todos ha sido abrumador. Es reconfortante saber que no estoy sola durante este tiempo. Me alegra que todos estén de acuerdo en que no debería involucrarme con mis padres ni considerar ayudarlos después de lo que me hicieron. La razón por la que incluso les di esa condición fue porque sabía que era prácticamente imposible que la cumplieran. Sé que aman demasiado a mi hermano y a pesar de que quizás ya sepan que todo fueron mentiras, nunca lo someterán a lo que me hicieron a mí. Hoy, mi hermano me envió un mensaje desagradable después de que mis padres nuevamente intentaron contactarme y me negué a contestar sus llamadas. Esto es lo que escribió: hola, hermana, ha pasado mucho tiempo desde que te vi y puedo decirte que cada día sin ti en mi vida ha sido genial. Escuché que mamá y papá te contactaron y que les diste un ultimátum loco. Sabes que nunca lo cumplirán, ¿verdad? Claramente nunca te amaron, y nunca harán nada para lastimarme. Admito que mentí sobre ti hace 15 años, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces, así que deja de ser tan egoísta y trata de superar el pasado. No estás casada ni tienes hijos de todos modos, así que ¿por qué no quieres ayudarlos pagando las reparaciones y renovaciones de la casa? Haz lo correcto y sé una mejor hija.
Leer el mensaje fue como una puñalada en el pecho. La audacia de descartar las luchas que enfrenté y las condiciones que establecí hablaban mucho de su falta de empatía. Su intento de manipularme enfatizando mi estado civil y la falta de hijos, añadió otra capa de insensibilidad. La insinuación de que debía priorizar sus necesidades sobre mi bienestar fue ofensiva y destacó lo poco que pensaba de mí. Impulsada por la frustración y un fuerte deseo de justicia, decidí que era hora de tomar cartas en el asunto y revelar la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Me senté a escribir un correo electrónico a mis padres y familiares cercanos, compartiendo los dolorosos detalles de mi infancia y el trato injusto que soporté mientras crecía en mi casa familiar. En el correo electrónico describí el ambiente estricto y opresivo bajo el techo de mis padres y cómo me trataron en comparación con mi hermano gemelo. El correo también abordaba el rumor malicioso y completamente falso que mi hermano había difundido sobre mí en la escuela, lo que había llevado a graves consecuencias y afectado mi reputación. Escribí sobre cómo mis padres me habían echado a la calle y cómo, de no haber sido por mi abuela, podría haber terminado muerta en las calles. Hacia el final, pedí a todos que leyeran un mensaje que mi hermano me había enviado. Adjunté una captura de pantalla donde admitía haber mentido sobre mí. Era una confesión clara que esperaba que expusiera las mentiras que habían persistido durante demasiado tiempo. Envié el correo electrónico hace apenas una hora, y sé que el caos se desatará una vez que mis padres y mi hermano lo lean. Les actualizaré sobre cómo reacciona mi familia. Segunda actualización. Ha pasado un mes desde mi última actualización y muchas cosas han sucedido este mes. Como se pueden imaginar, mi familia estalló después de recibir el correo electrónico. Mis padres recibieron críticas de varios familiares que anteriormente no estaban al tanto del nivel de favoritismo y abuso emocional que había sufrido. Muchos miembros de la familia se acercaron a mí diciendo que no tenían idea de todo esto y se disculparon por no haber estado ahí para apoyarme. Mi hermano y mis padres me enviaron una avalancha de mensajes de texto que comenzaron a volverse más abusivos y violentos. Por lo tanto, decidí contactar a un abogado que les envió una carta de cese y desistimiento. Básicamente advertía que no deberían intentar contactarme más, y si lo hacían, enfrentarían graves consecuencias legales. Supongo que esto los asustó porque dejaron de contactarme. Mi abuela piensa que hice lo correcto al dejar claro lo que había sucedido y me apoya al 100%. Ella es la única persona que realmente me importa, así que me alegra tenerla de mi lado. Tercera actualización. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y estoy feliz de informar que todo en mi vida va bien por ahora. Profesionalmente, mi negocio de redacción de contenidos está floreciendo. Las invitaciones para hablar en seminarios y podcasts siguen llegando, consolidando mi posición como una figura respetada en mi campo. Estoy tan cercana a mi abuela como siempre. Recientemente tomé un pequeño descanso de mi trabajo para poder pasar tiempo de calidad con ella. Últimamente está interesada en la jardinería y me enseñó mucho sobre las diversas flores y hierbas en su jardín. Los momentos que paso con ella, ya sea compartiendo comidas, teniendo conversaciones sinceras o simplemente disfrutando de nuestra compañía, son mis recuerdos favoritos y más preciados. Mi familia no ha intentado contactarme después de la carta de mi abogado, así que estoy contenta de que se mantengan alejados. Personalmente he comenzado a ir a terapia, lo cual espero que me ayude a trabajar en mi proceso de sanación. Creo que esta será la última actualización por ahora.